Nuevo pleito entre Agustín Carstens y José Antonio Meade. Y es que según el columnista Salvador García Soto, el gobernador del Banco de México, ya a punto de salir, señala entre dientes que el eventual candidato presidencial, José Antonio Meade, va a llevar al país al despeñadero. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Un nuevo pleito se desató el día de ayer cuando el columnista Salvador García Soto reveló en su columna que Agustín Carstens, que es el gobernador del Banco de México y que ya está a punto de salir, disparó contra José Antonio Meade y contra Luis Videgaray, que finalmente es su impulsor. Vamos a ver lo que publicó Salvador García Soto el día de ayer en su columna. Notas indiscretas. Quienes han visto recientemente a Agustín Carstens cuentan que el gobernador del Banco de México, a quien le queda mes y medio en el cargo, no deja de externar su preocupación por lo que puede venir para la economía mexicana ante decisiones de política económica tomadas por el presidente Peña Nieto y por su secretario de Hacienda y candidato presidencial José Antonio Meade, que tendrán efectos nocivos para el crecimiento de la inflación y el déficit este y el próximo año. Están haciendo muchas tonterías, dice Carstens. La inflación está descontrolada, más de lo que quieran admitir, ha dicho en corto don Agustín a sus cercanos. Al final les dice que él ya se va, pero los mexicanos nos quedaremos con las consecuencias de decisiones económicas que él de plano no comparte. Tal es por eso en la reciente entrevista que le hizo el periodista René Delgado, el doctor Carstens decía que Meade era gran amigo, gran funcionario, pero no necesariamente gran economista. Siguen la diferencia de fondo entre los amigos. Y así termina esta columna del Salvador García Soto, que, revela este hecho en donde el exsecretario de Hacienda también, Agustín Carstens, y ahora hoy gobernador del Banco de México, y que al final, recordemos, fue invitado para ser el director de un banco mundial, pues señala la preocupación, la honda preocupación que tiene con respecto a los funcionarios económicos del presidente Enrique Peña Nieto, en este caso José Antonio Meade, pero obviamente también influido por Luis Videgaray. Debo recordar que al margen de la situación actual en donde Trump finalmente dice muchas locuras y le pega al peso en cada ocasión, lo cierto es que lo peor que le ha pasado a la economía mexicana en el último año no ha sido la llegada de Donald Trump, sino fue una decisión política, que fue el gasolinazo. Este gasolinazo que se registró a inicio del año fue el que disparó la inflación, pasando de 2-3% en la que se había ubicado el año pasado a más de 6%. Y si bien esta cifra obviamente está muy lejos a lo que por ejemplo se vive en Venezuela, en donde la inflación está entre 500 o 1000%, aún así en términos de economías desarrolladas, e incluso en términos de países emergentes como es el caso de México, está muy pero muy alta. Y los voceros del presidente y de la Secretaría de Hacienda señalaban que esta inflación iba a ser de corto plazo, pero que ya entre agosto y septiembre iba a empezar a caer. Pero la realidad ha sido todo lo contrario, o sea que la inflación finalmente se ha mantenido e incluso ha aumentado. Esto significa que, como lo dijo Agustín Carstens, hay errores en la toma de políticas públicas y económicas que se han registrado en los últimos meses y años y que al finalmente ya están impactando directamente a la economía nacional. Y repito, no solo es el tema del peso con respecto al dólar y su fluctuación que se registre en torno a lo que haga o diga Donald Trump, sino que al final son decisiones de política económica que está tomando José Antonio Meade, que yo supongo tiene mucho que ver con un aumento del déficit, o sea, de pedir prestado el próximo año para financiar, ¿qué creen? Las campañas presidenciales. Ahora sí, debo recordar que Agustín Carstens lo trajo Felipe Calderón como su primer secretario de Hacienda. Pero lo cierto es que cuando llegó al Banco de México, la verdad es que tomó una posición muy institucional. Incluso Agustín Carstens viene del Fondo Monetario Internacional, después fue secretario de Hacienda y después gobernador del Banco de México y ahora se va como director de un banco de los bancos centrales en todo el mundo. En ese sentido, Agustín Carstens ha sido de los funcionarios económicos más serios que ha tenido México en los últimos 10 años. Y ahora, si él está diciendo que hay un severo problema con lo que está sucediendo en torno a José Antonio Meade, porque obviamente está aspirando a la presidencia, pero que al final puede dejar severos costos a los mexicanos, pues sí,
hay que tomarlo con seriedad. Lo cierto es que a Enrique Peña Nieto en los últimos meses y años también se le está empezando a ir un poco la economía, que era finalmente el pilar fuerte de su gobierno. Y es que si bien se habla mucho de inseguridad, de corrupción, de impunidad, en el término económico México había soportado más o menos bien los embates externos, en particular la llegada de Donald Trump. Pero a partir de este año y que se aprobó el gasolinazo, que repito, fue una política pública aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto y operada por el propio José Antonio Meade, aunque ahora todo el mundo se quiere olvidar de ello, pues empezó una severa debacle económica en nivel nacional y también en regiones, como por ejemplo aquí en Tabasco, en donde ya tiene mucho, pero mucho tiempo que se registra una severa recesión económica. Y esto no tiene nada que ver realmente con lo que haga o diga Donald Trump. Tampoco tiene nada que ver con lo que pase con la renegociación del TLC, sino, repito, con lo que están haciendo los funcionarios de Enrique Peña Nieto y en particular el inminente candidato presidencial José Antonio Meade. Y bueno, ya para que Carstens esté criticando a finalmente su colega economista, también egresado del ITAM, como Agustín Carstens, pues es que las cosas ya están más complicadas de lo que parecería. Y pues hay que esperar el trancazo del próximo año. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres publicitar tu negocio, servicio o aplicaciones en este canal, o si quieres una asesoría política personalizada, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.